¿Leíste este libro, Reinventar las organizaciones? ¿Leíste otros libros de autogestión o simplemente te gusta el tema de autogestión y quieres conocer una manera distinta de cómo incorporarlo a tu equipo de trabajo? Pero esa manera distinta es basada en juego, basado en distraer las tensiones y más bien poner foco en el juego, pero aprender de ahí. Y no solo aprender, sino que detone el camino hacia la autogestión. Bueno, quédate en este episodio que platicamos con Óscar Calderón, donde nos compartió toda la metodología que usan con respecto a Jornada TIL. Ahí te espero. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada. Comenzamos. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias por estar acá. Y por favor, cuéntanos primero un poquito de ti para que la audiencia sepa quién es Óscar Calderón. Muchas gracias, Ángel. Gracias por este tiempo, esta oportunidad de compartir un poco contigo algo que estamos haciendo. Y bueno, voy a presentarme. Vivo actualmente en Brasil, estoy en São Paulo y por eso mi acento es un poco ya brasilero. Más de la mitad de mi vida estoy aquí, pero nací en Perú, soy peruano de origen. Vine aquí hace bastante tiempo ya para hacer una maestría y acabé quedándome por aquí, entonces estoy radicado aquí y vivo hoy trabajando con desarrollo organizacional y desarrollo humano. Es el área que en estos últimos años me ha tocado desarrollar y estoy muy feliz con eso. Mi primera formación, mi primer grado fue de ingeniero electrónico allá en Perú. Hice la universidad y me vine aquí justamente para hacer una maestría en microelectrónica. Y después pasé mucho tiempo trabajando en el mercado de telecomunicaciones. Rápidamente salí del área técnica, me fui para el área de ventas. Y desde 2015 que hice una transición y estoy hoy en este mercado de consultoría organizacional. Y entre eso, bueno, hacemos bastantes cosas, ayudamos a empresas con procesos de nuevos modelos de gestión, ayudamos también con entrenamientos que a veces son un poco más específicos, con facilitación de grupos, trabajando a los líderes, etcétera, ¿no? Comunicación es uno de nuestros temas. Y dentro de todo eso, Jornada TIL es un proyecto que desarrollamos también y sobre el que vamos a contar un poco más entonces en profundidad hoy día. Buenísimo, muchas gracias por la presentación, Óscar. Y bueno, aclarando, compartimos apellido, en una de esas somos parientes y ¿Quién sabe? de broma en los foros en los que nos encontramos, que son varios, Reimagina, Radical Purpose, decimos que somos primos. Los primos. Entonces, Óscar, oye, entonces para hablar de Jornada TIL, y bueno, en este podcast hemos mencionado ya a varios referentes de autogestión, y pues este es un viaje hacia la autogestión donde estamos compartiendo metodologías, herramientas, prácticas, tanto para la autogestión como incluso prácticas cercanas a la autogestión, ¿no? Donde no son propiamente, pero que están ahí muy cerquita. Entonces, eh, bueno, TIL, pues por lo menos yo lo escuché primero con la LU, ¿no? Pero no me quiero sesgar y quisiera que nos hablaras de qué trata Jornada TIL. Sí, Jornada TIL es un juego organizacional, ¿no? Es un juego que lo diseñamos pensando en organizaciones y, como bien dedujiste, tiene todo que ver con eh, la- las ideas, ¿no? El informe que Frederic Laloux hizo y trajo al mundo en su libro Reinventar las organizaciones, ¿no? Es la historia un poco del juego es poder llevar la idea original que nos llevó a este desarrollo fue poder llevar
las ideas ahí expresadas, ahí contenidas en el libro, hacia las organizaciones y de una manera lúdica, de una manera que sea más leve, porque mucha gente o no tiene tiempo, o no tiene interés, o por algún otro motivo no leería el libro por completo. Y es un libro que me impactó bastante, ¿no? Es así como a mí, a varias personas con las cuales he compartido eso me han dicho que se sintieron de la misma manera, ¿no? Que, mira, alguien pudo colocar en un libro todo lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba sintiendo en el trabajo, entonces, por eso me impactó bastante. Y entonces, la idea original de Jornada TIL, y tiene ese nombre por los grados de conciencia organizacional que la LU presenta, ¿no? Que son en colores, y TIL es el grado de conciencia organizacional evolutivo, ¿no? Es el que está en estos momentos, que ya nació y se está desarrollando. Y TIL es un color en inglés, ¿no? Un turquesa, un verde azulado, o un azul esverdeado, entonces no hay una única palabra en español ni en portugués, entonces se quedó como TIL, y hay varios colores que la luz, después quien se interese puede estudiar más eso en el libro, quien no lo sepa, pero él habla desde el rojo, ámbar, naranja, verde, hasta llegar en el til, que no es necesariamente una progresión lineal y que no quiere decir que los que están en un grado til no tengan todos los otros colores también, ¿no? Es una amálgama donde vas juntando todos los otros colores y vas incluyendo nuevos conceptos a tu conciencia organizacional y nuevas prácticas, ¿no? Entonces, por eso se llama jornada TIL. La idea es que durante una sesión del juego se pueda tener la idea de una jornada donde pase principalmente hay tres pilares en el libro de la luz que representan a las organizaciones evolutivas, ¿no? La autogestión es una de ellas, muy presente en el juego. En portugués le dicen integralidad, y la integralidad, el wholeness en inglés, creo que en español La tiene otro plenitud. nombre, plenitud, ¿no? Sí, en español Sí. lo tradujeron como plenitud, y el propósito evolutivo, ¿no? Entonces esos tres pilares están presentes en una sesión del juego, y bueno, pensamos que inicialmente sería para llevar esas ideas de una manera diferente, más leve, pero conforme fuimos desarrollando el juego y conforme el juego está viviendo su vida ahora, hemos visto que hay mucha potencia para otras cosas también. Ok. Oye, eso me sonó a que podrían venir spoilers aquí con respecto a Jornada TIL. Entonces, Sí. si entiendo bien, Jornada TIL nace como, o sea, con la finalidad de educación, de formación, como demostrar el Ujú, contenido que viene en las ideas de la LU. Y entonces estoy entendiendo que recorremos o recorreríamos si jugamos eh, por los tres pilares, la autogestión, la plenitud y el propósito evolutivo, ujú, este, de una manera de juego, una manera lúdica. Entonces, ujú, a ver, me interesa saber cómo podríamos mm, entender en esta charla lo más posible de cómo viviría una persona que está jugando el juego. O sea, es un juego para jugarlo solito, para jugarlo de manera colaborativa, tiene qué duración, ujú, cuántos participantes, solo lo haces en Brasil. A ver, ujú. Sí, ok. Primero, tal vez contarte un poquito de la historia y después entro un poco en esas partes más prácticas y operacionales del juego, ¿no? Eh, el libro, Reinventing Organizations, escrito originalmente en inglés, estuvo eh, causando mucho impacto aquí en mucha gente, aquí en Brasil, y se decidió hacer una traducción para el portugués
utilizando los conceptos del libro, ¿no? Entonces, fue como decir, vamos a probar si de verdad funciona todo eso, ¿no? De tener una organización con un propósito evolutivo y autogestionada y tal. Entonces, se creó un grupo orgánicamente que tradujo el libro al portugués. Se inscribieron inicialmente 80 personas y al final fueron 40 que trabajaron, gente que nunca había o que no trabaja como traductores oficiales, ¿no? Y se juntó una editora y bueno, se creó todo un ambiente donde el libro fue traducido con el trabajo colaborativo y autogestionado de un grupo de personas. Se hizo una campaña de crowdfunding, ¿no? Para poder juntar dinero y imprimir las primeras 3.000 copias del libro. Se hizo eso, se consiguió, se tradujo, se imprimió. En 3 meses se hizo todo ese trabajo. Fue muy rápido y muy impactante la manera como fue hecho. Y después, como se hizo una campaña y rápidamente se pasó por la meta que se había propuesto inicialmente, sobró un dinero. Después, inclusive de distribuir, se pagó a todos los que trabajaron, todos los gastos, los costos, etcétera. Hubo una sobra de dinero. Entonces, esa sobra fue llevada también de una manera orgánica. Se hizo simplemente en las redes. Dijimos, bueno, del proyecto sobró dinero. ¿Qué hacemos con ese dinero? Ese dinero no es nuestro, es del movimiento. Y entonces hubo una reunión donde se presentaron varios proyectos que podrían beneficiarse de un aporte financiero. Y uno de esos proyectos, hubo 2 proyectos escogidos, uno de ellos fue desarrollar un juego. Entonces, fue en ese momento que me conecté con este grupo y fue un grupo de personas que participaron o no de la traducción del libro y que algunos, por ejemplo, tenían en su pasado ya cargaban un histórico de desarrollo de juegos, de game design, ¿no? Y de creatividad y de otras habilidades. Entonces fue un grupo y que trabajamos de manera autogestionada y conseguimos llevar el juego adelante y bueno, es un juego que pasó por varias etapas. Inicialmente pensamos hacer un juego de tablero, pero después vimos que no sería muy práctico, que no conseguimos desarrollar una dinámica, una mecánica que sea apropiada. Y al final es un juego, nosotros lo llamamos de manipulación de recursos. Es un juego de cartas con recursos, ¿no? Y yo voy a ir relatando, pero voy a ir mostrando algunas cosas. Entonces, Adelante. quien no está viendo el video, después si puede, vaya al canal de YouTube y puede ver el video y puede ver las imágenes, ¿no? Sí. Y Oye, y si estás de acuerdo, Oscar, alguna de las imágenes las vamos a publicar en las redes sociales, claro, por si también quieren recurrir ahí, ¿no? sí, voy a después pasar algunos links aquí inclusive. El juego está disponible, totalmente disponible. Voy a responder una pregunta tuya. El juego está en portugués, entonces no tenemos una versión en español todavía, pero estamos muy interesados en hacer una versión en español y en inglés también. En realidad, estamos esperando que el juego madure un poco para ver si necesita algunos ajustes para no tener que hacer 2 veces eso. Entonces hemos dado un tiempo ahí para dejar que el juego viva un poco y Sí. vea cómo se desarrolla. Y después vamos a poder empezar ese proyecto de traducción. Inclusive invito a quien se interese en eso, a quien nos esté escuchando, a que se conecte conmigo porque en algún momento vamos a necesitar ayuda, ciertamente. Oye, Y yo me dime. apunto. Yo no sé portugués, pero yo me apunto. Ahí véame anotando. No, perfecto, perfecto. Vamos a intentar ayuda para varias cosas, claro. La primera va a ser revisar los conceptos, ¿no? En español o tal vez adaptar algunos, ¿no? Pero sin duda vamos a necesitar hacer otras cosas, ¿no? Dónde imprimirlo, cómo va a ser la, la comercialización de todo eso internacionalmente, ¿no? Cómo vamos a hacer, cómo se va a vender, etcétera. Para todo eso vamos a necesitar ayuda y gracias por tu oferta que, que es muy bienvenida. Y
El juego entonces está en portugués. Es un juego de cartas y voy a ir mostrando algunas cartas aquí. Eh, el juego viene en una caja pequeña, eh, donde vienen las cartas y algunas piezas, ¿no? Entonces se llama Jornada Til, en portugués Jornada Til. Viene en una cajita de esas. ¿Y cómo funciona? Funciona, es un juego que tiene mucho diálogo, Ángel. Entonces, eh, es un juego para jugarlo en una mesa con hasta 6 personas, ¿no? Entonces Ok. pueden jugar 4, pueden jugar 3. 2 personas ya es un poco, pierde un poco de la alegría del juego, vamos a decir, ¿no? Pero a partir de 3 y hasta 6 se juega perfectamente bien. Tiene mucho diálogo, muchas preguntas, y entonces esa es una oportunidad que hemos visto y pensamos eso inicialmente y hemos visto que se cumple, y de ofrecer espacios de conversación que no existen normalmente en las empresas. Levantar asuntos de una manera lúdica, leve, pero que son asuntos que muchas veces no son conversados por algún motivo. Puede ser temor, puede ser presión, pero durante el juego se pueden conversar fácilmente porque estamos jugando, ¿no? Hacemos primero una introducción y convocamos a los participantes a que jueguen, ¿no? Es un juego, entonces trae tu lado más lúdico y vamos a participar de esa manera. Entonces, eh, también cuando lo diseñamos pensamos en que sea un juego que todos en la empresa pueden jugarlo. Entonces, eh, desde el presidente hasta la persona que recién entró a la empresa o la persona que tiene un cargo de servicios de repente de limpieza o de seguridad o de portería, todos pueden jugar. Es un juego que no tiene facilidad para que todos participen. eh, y ya hemos jugado y hay empresas que lo aplican con gente de diversos papeles. Y también es muy fácilmente aplicable a equipos, ¿no? Entonces, todo el equipo de ventas, todo el equipo de gestión puede jugar, ¿no? Entonces, en ese momento el escenario es un poco diferente. Cuando es un equipo, ellos pueden traer cosas propias del equipo, ¿no? Y es un juego entonces de mucho diálogo, como te dije. Se plantean unos objetivos, la gente se sienta alrededor de la mesa y se plantean algunos objetivos, que son objetivos que normalmente las organizaciones tienen y que ellos tienen que escoger. Entonces, 4 objetivos para que sean los objetivos de esa sesión de juego. Por ejemplo, te voy a mostrar algunos aquí. Esta es una carta que dice el objetivo de elaborar el planeamiento estratégico, la planeación estratégica, ¿no? Entonces, si eso es algo que la empresa está buscando, ellos pueden seleccionar esta carta. Tiene 16 cartas ya preformatadas, entonces entre las 16 se escogen 4, ¿no? Aumentar el market share, ¿no? Entonces, ¿no? Las empresas normalmente están intentando eso, ser innovadores en el mercado, eh, etcétera. Maximizar la ganancia, maximizar el lucro. Entonces, la gente se reúne primero y escoge aquello que realmente hace más sentido para la empresa, ¿no? Entre las 16 cartas, escogen esas y esos son los objetivos que van a ser jugados en esa sesión. Y la gente va a tener que cumplir esos objetivos y para cumplir esos objetivos necesita juntar dinero. Entonces hay monedas en el juego, ¿no? Cada persona recibe una cantidad de monedas y otros recursos que son representados por estos triángulos. Todo lo que no es dinero, pero es un recurso, está representado por los triángulos. Entonces, recursos pueden ser los recursos naturales, puede ser tu influencia, pueden ser tus contactos, cualquier recurso que tengas a disposición y que no es dinero necesariamente, ¿no? Y entonces juntando, por eso decimos que es manipulación de recursos. Tienes que manipular dinero y recursos y también cuidar de tus vidas, ¿no? En los juegos normalmente tú tienes vidas, ¿no? Ganas vidas, pierdes vidas hasta que mueres. Entonces en la jornada TIL también tenemos algo parecido, solamente que lo llamamos de corazones. Entonces las vidas son corazones, que están en esta tarjetita, es un contador de corazones. Comienzas con 8 corazones y puedes aumentar hasta 10. O puedes ir disminuyendo y llegar a 0, ¿no? Entonces,
decimos que tienes que ir cuidando tus corazones. A cada movimiento puedes ganar o perder un corazón, ganar o perder una vida en el juego. Y si pierdes todos, entras en burnout. Ok. Sales temporariamente del juego. No puedes jugar más porque estás en burnout hasta que algo pase dentro del juego que te permita regresar. Entonces, tiene que cuidar también de tu salud. Entonces, ahí tú ves que ya comienzan a venir algunas metáforas, ¿no? A veces quieres ganar dinero, pero pierdes salud, ¿no? O a veces estás preocupado solamente en tu salud y no ganas dinero. Entonces, comienzan a ver esas cosas ahí durante el juego y es muy interesante. Pero la mayor parte del juego se pasa con otras cartas, entonces, que son las cartas de tensión, ¿no? Se pasa el juego es procesando tensiones y como puedes ver aquí tenemos tensiones con 4 colores, cartas de 4 colores. Son los colores de los niveles de desarrollo de conciencia organizacional que la luz presenta, ¿no? Rojo, ámbar, naranja, verde. Y hay otras cartas que son las cartas TIL, que son que vas a ganar si llegas a cumplir un objetivo, ¿no? Entonces, tensiones, ¿qué son tensiones? Tensiones son todas las cosas que normalmente pasan en un trabajo. Cuando tú vas a una organización, hay algunas cosas que pasan durante el día y que tú tienes que, de alguna manera, lidiar con ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una tensión aquí, una carta que se llama diversidad, ¿no? Y cada carta tiene una pregunta. Aquí dice, por ejemplo, ¿qué tan diversa es mi organización? Entonces, la persona que quiere procesar esa tensión va a tener que responder esa pregunta en la mesa. ¿Qué tan diversa es mi organización? Entonces, la persona va a responder, no, aquí tenemos mucha diversidad, o no, aquí no tenemos diversidad y aquí estamos con un problema en ese aspecto. Entonces, es un momento para poder decir cómo esa persona ve ese asunto dentro de la empresa. Al procesar una tensión, la persona, una vez que responde la pregunta, puede ganar dinero, puede ganar recursos, ¿no? Puede ganar vidas, puede ganar corazones, etcétera. O puede perder dinero, puede perder cartas, puede ganar más cartas. Entonces, cada vez que procesas una tensión, él te da la posibilidad de ganar o perder algunas cosas, ¿no? Entonces, hay varias tensiones ahí. Y las tensiones son de cada color. Esa que yo dije es una tensión verde, una tensión, por ejemplo, eh, ámbar es esta que se llama el organigrama, ¿no? Entonces, la pregunta que dice aquí es, ¿cuánto tu contribución para la organización se torna limitada por la posición que ocupas en el organigrama? Entonces, muchas veces hay gente que dice así, no, yo solo hago lo que me mandan porque es lo que mi posición exige, ¿no? Y hay gente que dice así, no, yo paseo por todas las áreas, no tengo ningún problema. Entonces, cada uno va a traer de sí cómo ve eso, ¿no? Lo interesante es que también nos ayuda, por ejemplo, otra cosa que hacemos es trabajar comunicación, ¿no? Porque en ese momento en que alguien está procesando su tensión, los demás tienen que escuchar y no pueden responderle eh, si, por ejemplo, piensan diferente, ¿no? Porque es la vez de la persona que está con la carta procesando su tensión, tener libertad de hablar sin tener nadie que la interrumpa, ¿no? Si por algún motivo te incomoda cómo la persona ha respondido, tenemos después un tiempo que le llamamos el debriefing, ¿no? Para conversar sobre lo que pasó y les pedimos a todos que tengan un papel o algo donde anotar lo que quieren conversar después, ¿no? Porque las cartas van también siendo recicladas durante el juego, ¿no? Y te puede llegar a caer la misma atención que le cayó a otra persona y tú tienes la oportunidad también de responder, ¿no? Entonces, algunas tensiones de estas ámbar se llama código de vestimenta, ¿no? Control de horas, ¿no? Y así por adelante. De color rojo tenemos cargo de confianza, asedio moral, órdenes top-down, ¿no? Y cada una tiene su pregunta. De color naranja tenemos el feedback, fusión y adquisición de nuevas empresas y así por delante. Las propias reuniones son una tensión,
¿no? Aquí dice, por ejemplo, las reuniones podrían ser más eficientes y eficaces aquí. Entonces, es un momento donde la gente dice, sí, sí, aquí las reuniones son interminables, aquí las reuniones no, nadie avanza, etcétera. Entonces, es ese momento de procesar tensiones que le trae una riqueza muy grande. Y um, entonces ahí viene un poco el lado, ¿no? de la plenitud. Nosotros hacemos una introducción, intentamos crear un ambiente para que las personas puedan traerse por completo. Viene también el lado de autogestión, porque como hay los objetivos, ellos tienen que organizarse entre ellos para ver cómo van a cumplir con sus objetivos, ¿no? Y ahí vemos también, es un juego que también te da oportunidad para ver a gente cómo se desarrolla y cómo piensa, ¿no? Porque hay gente que quiere trabajar solita y hay gente que quiere trabajar colaborando con los demás, ¿no? Y ahí viene un poco la autogestión, cómo vamos a hacer. Entonces hay personas que muy rápidamente dicen, no, organicemos, no, vamos a ver, yo voy por este objetivo, tú vas por el otro, y si tú haces esta jugada va a ser mejor para el grupo, y comienzan a autoorganizarse, y hay otras que no, cada uno quiere ganar un objetivo y están compitiendo entre ellos, ¿no? Entonces esas cosas. Bueno, tengo más para decir, pero quería abrir aquí si quieres ir preguntando algo y para tomar una agua. Gracias. Se me fueron ocurriendo algunas cosas por preguntar y aquí tengo anotadas algunas. Ujú. Sí, dime. O sea, bueno, esto es una conclusión mía. Al principio te decía, bueno, la finalidad del juego es formación y ahorita lo taché y le puse, más bien es generar conciencia. O sea, es como darnos cuenta. Sí, sin duda, ese es uno de los principales objetivos hoy, ¿no? Generar conciencia, y a lo largo del proceso de creación del juego es algo que nos preocupa mucho. Entonces nos focamos bastante. Inclusive el propio proceso fue muy interesante porque como era un grupo, éramos 7 personas inicialmente, hoy estamos con 5. De las 7 originales, 4 quedaron hasta el día de lanzamiento del juego. Y hoy tenemos otra persona que se unió después, somos 5 que estamos trabajando en ese grupo, en ese colectivo, pero tuvimos que autogestionarnos y tuvimos que darle paso inclusive a todo eso que la plenitud nos trae, ¿no? Tuvimos momentos muy alegres, momentos muy difíciles, momentos en que tuvimos que procesar conflictos y mediar conflictos y aprender mucho con todo eso, y queríamos que todo eso pues, estuviese presente también a la hora que las personas juegan, ¿no? Entonces, sí, generar conciencia es algo que nos interesa mucho y que el juego está trayendo. Voy a dar un salto y decirte también, voy a poner aquí, después tú lo colocas en la descripción, un link. Tenemos un canal de YouTube donde estamos colocando ya algunas entrevistas con gente de empresas que lo están utilizando, ¿no? Eh, entonces, una de las cosas, como yo te dije así, al principio queríamos llevar los conceptos para todo el mundo de una manera lúdica. Y después vimos que poder dar la oportunidad de ampliar la conciencia organizacional era algo eh, más propio, vamos a decir así. Pero ahí tenemos entonces 2 públicos que pueden ser alcanzados y cada uno con esas 2 maneras. Para quien nunca escuchó, por ejemplo, a veces hay líderes, hay CEOs, presidentes, jefes, directores directoras de empresas que leen el libro y son impactadas y quieren Ujú. hacer algo, pero no saben cómo. Entonces, el juego sirve para llevar esos conceptos para quien no los conoce. Entonces hacemos sesiones de juego y donde la gente comienza a tener un contacto con ideas de autogestión, con ideas de propósito evolutivo, y ahí es un momento para comenzar a conversar sobre esas cosas. Entonces, para quien no conoce nada, sirve por ese camino realmente para despertar. Ahora, para empresas que ya están en un camino más autogestionado, empresas que ya están en un camino TIL, tiene otras funcionalidades, otras funciones, ¿no?
y en el canal de YouTube pueden ver algunas entrevistas. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que es un banco, en realidad es una, una cooperativa financiera muy grande aquí en Brasil, que se llama Sicredi, y, y ellos están en ese camino ya, y ellos están utilizando el juego dentro de su proceso de onboarding. Entonces, cada vez que Mm, tienen nuevos colaboradores, ellos pasan por una semana de onboarding. Dentro de esa semana, un día ellos hacen una sesión de juego con los nuevos, ¿no? Entonces, les sirve para poder explicarles un poco más prácticamente qué significa atención, qué significa propósito, cómo procesar una atención, cuál es el lenguaje que se utiliza en la empresa, ¿no? Entonces, de una manera más palpable. Entonces, esa es una de las posibilidades. Otra empresa, que es una industria, también aquí, de fábrica no fabrica muebles, pero fabrica partes de muebles que vende para otras mm, empresas y tal. Es una industria y entonces tiene inclusive gente que trabaja en planta, ¿no? Son funcionarios, son empleados que trabajan manualmente con máquinas, ¿no? No es gente de planeación o de ventas, es gente que está ahí. Y ellos, como ya están en ese camino también, ellos están haciendo sesiones de juego mensuales, disculpa, donde invitan entonces a un grupo de personas para jugar y ellos tienen un programa de reciclaje o de mantenimiento de la cultura organizacional. Ellos han cambiado recientemente su modelo de gestión para un modelo de gestión más TIL. Ellos no eran así, pero en los últimos años han estado transformando. Entonces, en estas sesiones de juego, ellos pueden eh, conversar sobre esos asuntos. Entonces, sirve para poder trabajar la cultura organizacional también. Son dos maneras que la gente está utilizando. Y, y sí, tiene todo que ver con eso que dijiste, ¿no? Ampliar la conciencia sí. organizacional. Oye, Oscar, entonces, ¿se necesita un facilitador todo el tiempo o solo al principio? Porque con estas reuniones, o sea, antes de que me dijeras que esta compañía tiene ya sesiones mensuales, yo tenía en mente, bueno, esto seguramente se requiere un facilitador, sobre todo por lo que decías bueno, se han dado momentos donde se pueden poner como más tensos, dado las tensiones que se están Ujú. procesando, Sí, y sí. posiblemente si no hay un facilitador que ayude a que eso se vaya encauzando, porque bueno, aquí hago un paréntesis. Algo que hemos dicho mucho aquí en el podcast y en los distintos foros en donde nos paramos también, es que pareciera que creen que estamos diciendo, ya no va a haber conflictos. No, no, no. Al contrario, todos esos conflictos que no aparecían y que estaban escondidos bajo la alfombra, pues estamos Ujú. procurando que salgan a la luz y que se empiecen a procesar. Entonces, más bien es cómo nos preparamos frente a los conflictos que van a ir sucediendo, eh, y foco en eso y no foco en que ya no va a haber conflictos. Entonces, Ujú. si es una compañía que no está acostumbrada a exponer el conflicto y menos a procesarlo, yo estaba pensando, bueno, al principio puede ser muy factible que venga un facilitador acompañado del juego, pero luego me dices, estas sesiones mensuales, ¿se requiere el facilitador? O pueden llegar al momento en que sean más autónomos? ¿Cómo Ujú. funcionaría eso? Sí, funciona con un facilitador, sí. Así, el juego tiene sus instrucciones y si tú, como cualquier juego nuevo, lees las instrucciones, lo vas a poder jugar. Pero normalmente en una empresa tú sabes que no hay tiempo para dedicarse a ver, a estudiar, entonces un facilitador siempre es muy práctico y muy bienvenido para cada sesión. Ahora, ¿quién es ese facilitador? Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Y voy a mostrarte aquí, voy a compartir pantalla aquí, cómo vendemos el juego. El juego entonces se vende hoy y junto con el juego recibes la caja con las
las cartas y las piezas y ganas acceso a un curso de facilitación Ok. que lo hemos grabado. Entonces, él te trae aquí una introducción de qué es el libro, cómo se hace un briefing, cómo haces la mesa. Voy a poner aquí para que lo vayan viendo. eh, cómo se hace la mesa, cómo se facilita y cómo es el debriefing. Y aquí las habilidades que un facilitador necesita para poder facilitar, hacerlo de una buena manera, ¿no? Escucha, empatía, imparcialidad, asertividad, ¿no? Entonces, cada empresa o cada persona, porque quien compra el juego son algunas empresas o algunos consultores que quieren aplicarlo en sus procesos, Ujú. ganan acceso a este curso online y la gente puede entonces hacerlo. Y después de hacer el curso, estás habilitado a ser un facilitador, una facilitadora. Entonces, en las empresas, esas que he mencionado, por ejemplo, las personas, ellas hicieron el curso y voy a parar aquí de compartir esto para poder verte mejor, pero hicieron el curso y están aplicándolo. No hay otro entrenamiento, es un curso que dura 3 horas, 4 horas de video. En realidad, en menos tiempo de video y al final hay una posibilidad de una entrevista con alguno de los creadores del juego para sanar dudas que existan. Entonces, después de eso puede ser. Y hemos visto que funciona, porque hemos estado preguntándole a las personas, ¿y quién facilita el juego? Dicen, yo, porque hice el curso y estamos haciendo lo que el curso dice, ¿no? ¿Y qué tal? No, perfecto, el curso está muy bien. Entonces nos ha dado una alegría muy grande porque está funcionando. Entonces, quien compra el juego se torna un facilitador. Existen otras posibilidades, claro, de venta del juego, donde puedes comprar solamente el juego, ¿no? O si compras solamente el juego y después quieres comprar solamente el curso también. Pero sale así. Entonces, en una mesa, normalmente un facilitador hace las veces de facilitador o facilitadora del juego. Pero una vez que la gente que está jugando entiende la dinámica, el facilitador prácticamente no necesita eh, interrumpir, dejar el juego seguir el flow, ¿no? Y se dedica más a poder levantar las cosas, las cuestiones, las preguntas, los asuntos y a poder decir, ¿no? Si de repente comienza a surgir un tema más difícil, a poder llevar la conversación por un lado de hacer preguntas y darle voz a otras personas y al final hacer el debriefing sobre qué es lo que pasó en esa sesión de juego. Entonces, muchas cosas pueden salir como resultado al final, ¿no? Por ejemplo, puedes comenzar a partir de ahí, después de una sesión de juego, a hablar sobre cultura, ¿no? Y a trabajar y ver cuál es el tipo de cultura, si es una cultura colaborativa o no, o si quieres comenzar a trabajar en una transformación cultural, el juego puede ser un inicio para ver cómo que la gente se puede juntar con otras herramientas después, ¿no? Para hacer algunos otros trabajos. Pero también sirve, por ejemplo, para poder ver, y una de esas, en esta industria que yo comentaba, nos decían que el juego les está sirviendo mucho para ver, por ejemplo, gente que normalmente no es vista Ujú. dentro de la empresa y que de repente está siendo desperdiciada, vamos a hacer así, porque es una persona muy elocuente, es una persona que tiene buenas ideas, que tiene buenos pensamientos y que de repente está en una posición donde por algún motivo no tiene voz, no habla, no se presenta, pero durante el juego, ¿no? Es un juego, entonces todos son iguales, desde el jefe hasta cualquier otra persona del equipo. Entonces, eh, ellos han visto que les está sirviendo para decirle la gente que facilita el juego y la gente de recursos humanos o de desarrollo organizacional, quiera como les llames, están diciendo que, mira, no me había dado cuenta que esa persona, ¿no? Tiene esa habilidad y qué bueno, y ahora entonces a partir de ahí pueden comenzar a desarrollar otras cosas, otros papeles o otros proyectos con esas personas. Entonces está sirviendo para todo eso también, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, eh, quieren trabajar más la colaboración.
Entonces, cada departamento trabaja como si fuera enemigo de los otros departamentos, ¿no? Entonces, Ujú. ventas, financiero, el departamento jurídico, cada departamento se defiende del otro departamento y no colaboran, cada uno en su propio silo, ¿no? Y aquí el juego te permite traer gente de varios departamentos diferentes y ponerlos a conversar de una manera que ellos tienen un objetivo que al final son los objetivos de la empresa. Entonces, te da un inicio de cómo poder iniciar, por ejemplo, un trabajo que tenga como objetivo colaboración de todas las áreas de la empresa, ¿no? Entonces, tiene varias posibilidades, ¿no? Estamos aprendiendo también, el juego no tiene mucho tiempo de vida, lo lanzamos en 2021, al final de 2021, entonces tiene un poco más de un año que está en el mercado. Nosotros empezamos a desarrollarlo, estaba casi listo y vino la pandemia y eh, pensamos en hacer una versión online. Hicimos la versión online, que es inclusive la que tuviste aquí, que se utiliza en el curso de entrenamiento, pero no está disponible en una versión online para venta porque depende mucho del acceso a Internet, de la capacidad del computador, del notebook, del laptop de la persona. Y la experiencia puede ser terrible porque se puede colgar el PC, etcétera. Entonces, no tenemos cómo garantizar que la experiencia va a ser buena, por lo menos en esa primera plataforma donde desarrollamos el juego. Estamos pensando en otra, pero por el momento nos hemos quedado con la parte física, que es la parte que funciona muy bien. Muy bien. Oye, me está gustando mucho. Veo que han trabajado muy bien y que el resultado, de acuerdo a lo que me estás compartiendo, ha tenido sus recompensas, ¿no? A ver, y fíjate, o sea, tengo dos preguntas. Sí, claro, Em, man. una, una es, una vez que juegan, ¿qué sigue después, no? Bueno, esa es Ujú, una, pero déjate hago las demás para que tú me respondas la que tú quieras. Otra que me interesa mucho es, eh, de acuerdo a tu experiencia, facilitando, o sea, ujú, en el momento de la facilitación, en el juego, ¿cómo ves que se quedan los participantes? Sobre todo, y el morbo me hace preguntar, ¿cómo ves a esos managers que usualmente son los que deciden y ujú, que juegan? cómo se, cómo se enfrentan a este juego y cómo terminan. O sea, ¿qué pasa con eso? Y si lo necesitas, luego te repito las preguntas, pero luego se me vino a la mente algo, algo que yo aprendí del pensamiento de Tim Galway en ujú, todo esto que yo he estado estudiando. Él dice distraer al distractor. Entonces, también me sonó que tiene esto mucho porque durante el juego, como estamos jugando, estamos distrayendo a esa parte de la mente pues, de que nos distrae. Y como estamos jugando, entonces sí me animo más a conversar, a diferencia de que si no estuviera jugando, pues no me animo a exponer esas tensiones porque quién sabe qué me vaya a pasar. Pero como estoy ujú, jugando y además hay un facilitador, ujú, como ujú. que me siento protegido, ¿no? Y distraigo al distractor. Entonces, todo eso pasó ahorita por mí mientras me estabas compartiendo. La distracción al Ujú, distractor, cómo ves que las personas se quedan después del juego y qué sigue después del juego. ujú. Distraer al distractor, me gustó mucho eso, lo voy a anotar aquí, lo voy a utilizar. Me parece muy, muy descriptivo de las posibilidades que el juego te trae. Eh, entonces, sí, nosotros tenemos y durante el curso de los facilitadores lo dejamos claro, ¿no? Así, es convocar a la gente para que juegue un juego, entonces eso ya te crea un campo un poco más relajado, ¿no? Y dentro
de las teorías de facilitación de grupos, por ejemplo, el sociodrama, el psicodrama, hablan de estos campos, ¿no? El campo relajado y el campo tenso. Entonces, Ujú. tenemos unos pocos minutos antes de comenzar a jugar para crear un poco ese campo relajado. No se consigue siempre, claro, porque a veces depende de otras cosas. Pero llamamos y convocamos a la gente a ese lado más lúdico, ¿no? Entrégate. Fuimos a una empresa una vez, cuando estábamos haciendo todavía las pruebas piloto, y donde jugamos con diversos niveles, desde el dueño de la empresa, era una empresa de tamaño medio, hasta gente que tenía poco tiempo de empresa. Entonces eran 6 personas de diversas áreas, ¿no? Y el dueño nos dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a jugar y después te damos nuestras impresiones del juego. Le dije, no, no, van a jugar y entrégate al juego porque de eso se trata, es un juego. Entonces, eh, no te preocupes en darnos tus impresiones ahora, juega, ¿no? Y entonces él entró y todos entraron al juego y ahí voy entrando entonces un poco a la otra pregunta, ¿no? Hay managers que sin duda no están acostumbrados a estos campos más relajados. A ellos les gusta mantener el campo tenso porque es donde se desarrollan muy bien, mandando, diciendo qué es lo que se hace, sí o sí, sin darle voz a las demás personas, ¿no? Entonces, sí, como dijiste tú, es un momento donde, como estoy jugando, puedo decir, ¿no?, lo que quiero decir y la gente, no todos, claro, como te digo, depende de cada uno, pero hay mucha gente que se anima así a decir cosas, ¿no? Y decir así, no, 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 pero aquí no. Aquí dicen que sí, pero no, ¿no? Porque en realidad pasa esto, y entonces es un momento donde la gente puede llegar a expresar cosas como esas y a veces puede crear algún incómodo, pero piensa un poco conmigo, Ángel, y no es eso lo que estamos queriendo en realidad, ¿no? Estamos queriendo que la gente pueda conversar, que la gente se exprese, que la gente diga y que todo lo que está abajo de la alfombra pueda ser realmente tratado y procesado. Entonces, también en el curso de formación de facilitadores, hablamos un poco de eso y por eso estamos hablando de cómo tener empatía, inclusive con ese tipo de personas, ¿no? Eh, Porque eso quiere decir algo, ¿no? Eso quiere decir algo sobre el manager y eso quiere decir algo también sobre las otras personas. Entonces, ¿cómo mostrar empatía hacia el manager y decirle si, bueno, ¿y por qué eso? ¿Cómo así, no? Eso siempre ha sido así aquí, ¿no? ¿Desde cuándo pasa eso en esta empresa, no? ¿Por qué crees que es de esta manera? Y hacer preguntas abiertas para que inclusive tenga la oportunidad de explicar a veces algunas cosas que no están claras para otras personas, ¿no? Y mucha gente sale diciendo así, no, nunca había tenido esa oportunidad de entender la manera como la otra persona piensa, ¿no? Entonces tenemos prejuicios inclusive sobre los managers y sobre los jefes, pero después algunos dicen, estoy entendiendo mejor cuál es la preocupación que está por atrás de esa acción, de ese comportamiento, ¿no? Entonces eso pasa. Hay momentos sin duda que son un poco más tensos, ¿no? Y ahí sí, el facilitador, la facilitadora, necesita poner un poco de su capacidad de facilitador de grupos, ¿no? Y llevar las cosas por un lado, intentar ser un poco asertivo y así. Al final de cuentas es un juego, la experiencia en total demora unas 3 horas, ¿no? Tenemos una media hora, como te dije, de introducción, una hora y media de juego, y después una última hora para hacer ese debriefing donde salen todas esas cosas. Entonces, en 3 horas no podemos cambiar el mundo, ¿no? Pero es un buen momento para poder iniciar y traer algunos asuntos que de repente estaban bajo la alfombra o que de repente nunca habían sido conversados y confiamos mucho en lo que emerge, en lo que surge durante ese tiempo. Entonces, es algo que también preparamos a los facilitadores para estar abiertos a lo que emerge y no dejar que algo que surgió sea nuevamente borrado, apagado, ¿no?, del ambiente. Es algo, si emergió es porque está allí. No somos nosotros que estamos diciendo, está en el ambiente, está en el campo grupal y probablemente necesite algo. Entonces, a veces, yendo a la otra pregunta, entonces a tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué después? Entonces, hay procesos en los que ya se tiene, por ejemplo, planeado
un camino, ¿no? Por ejemplo, hay algunos procesos donde se trabaja eh, cultura o gestión, eh, y el juego es la primera etapa. Después pasamos hay no lo hemos desarrollado nosotros, ya está desarrollado, pero lo hemos adaptado un poco, que se llama el mapa de la reinvención de las organizaciones, ¿no? Que es un assessment, ¿no? Una evaluación donde las personas responden preguntas sobre 25 aspectos creo que son 25 o 30 aspectos de, de cómo cómo son las prácticas dentro de esa organización. Entonces se habla, por ejemplo, de eh, comunicación. Entonces tienes varias opciones. ¿Cómo es la comunicación aquí? Entonces es muy abierta, ¿no? No, cerrada, o se puede hablar con algunas personas. Entonces tú tienes que ir dando, y ahí te da un resultado que es una, una red de araña, ¿no? Un mapa como si fuese un radar, y te muestra cómo está, y cómo están las respuestas de esa persona a todo ese radar, y cuando sumas todas las del grupo, entonces tienes el campo grupal de ese equipo. Entonces, ese es un segundo paso, por ejemplo, cuando queremos trabajar un poco las prácticas de gestión, clicamos ahí y después sigue un otro proceso. Entonces, después del juego puedes partir para cosas que ya están definidas, por ejemplo, trabajar la cultura, todo. O si quieres trabajar comunicación, entonces a la hora de facilitar el juego, llevas las preguntas un poco por ese lado de ver cómo la gente se está comunicando, cómo es la comunicación, y después se hace un trabajo de comunicación generosa o de comunicación, depende de lo que sea necesario, que ha sido planeado. Y en otros casos a partir de lo que pasa en el juego comienzan a surgir algunas posibilidades, ¿no? Entonces, muchas veces o son las personas de recursos humanos o son los propios managers que dicen, no, aquí surgió algo que necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para trabajar conflictos aquí, ¿no? Entonces, bueno, se puede comenzar a pensar en cómo trabajar mediación de conflictos, preparar a la gente sobre eh, cómo lidiar cuando eso aparecen, etcétera. Y a veces emergen cosas que nosotros no imaginábamos, pero que son importantes ser trabajadas. Entonces sirve un poco como esta herramienta también para medir qué es lo que está vivo en ese campo grupal de esa empresa para poder desarrollar. Entonces es también una herramienta de diagnóstico. ¿Sí? Esas cosas. Suena muy bien, muy lógico, Oscar. Más o menos rumbo a la recta final. Sí. eh, Tengo dos preguntas más. Bueno, una es, en esta temporada estamos hablando de todas las metodologías prácticas, tipos de ayuda que están alrededor de la autogestión. En ese sentido, eh, me gustaría preguntarte dos cosas. Una es, bueno, ¿hay algo que no te pregunté que creas conveniente mencionarlo en pro de de este propósito de esta temporada? Y la otra es, ¿hay alguna recomendación que tú le harías a una persona curiosa en términos de autogestión, en términos de plenitud, que le quisieras hacer de acuerdo a lo que tú has vivido, a lo que tú has experimentado? Entonces, esas dos. Eh, Mira, algo que me gustaría decir, tal vez voy a contar una experiencia. Voy a contar una y voy a repetir otra que está en uno de los videos que pueden ver en el canal. Una es, fuimos a una empresa, hicimos una sesión y una de las personas eh, entró en burnout durante el juego. Y entonces, cuando entras en burnout en el juego,
pierdes la oportunidad de jugar y las otras personas continúan jugando y tú no puedes hacer tus jugadas, ¿no? Y, Oye, perdón, una precisión. Entró en burnout de acuerdo al juego, sí, sí. no él, ¿verdad? Ya me No, he no, asustado. no, sí. Entró, como te conté en el inicio, Sí. perdió todos sus corazones del juego, entonces decimos que entró en burnout y no puede, pues no puede continuar jugando, no puede trabajar. En realidad el juego, nosotros decimos es que estás trabajando cada turno, cada vez que te toca jugar, tienes que trabajar, ¿no? Entonces no podía trabajar más, no podía jugar más, estaba en burnout. Entonces pasaba su turno para las otras personas y él dijo así, caramba, estoy aquí y no puedo jugar. Dijo, sí, pero estoy así, tengo mucho dinero aquí, junté dinero, no puedo comprar un corazón con ese dinero, ¿no? Entonces, fue sensacional porque después nos ayudó, ¿no? Y realmente, ¿no? Les devolvimos la pregunta después del momento del debriefing, ¿no? ¿Se puede comprar un corazón con dinero, ¿no? Así. ¿Cuánto estás gastando en tu salud que el dinero no tiene cómo reponer después, ¿no? Entonces, el juego te puede llevar para esas reflexiones y así como esas, muchas otras metáforas que el juego te propone eh, acaban funcionando muy bien. Y la otra está en uno de los videos, como dije, ¿no? Y la facilitadora nos contaba que eh, la gente después de jugar salen comentando, ¿no? Cómo fue en su sesión, y entonces se va creando un ambiente porque todos quieren después jugar, cuando les llega la su vez de jugar quieren ir. Y algunos escuchan, ¿no? Que en alguna sesión una persona eh, entró en burnout, murió, ¿no? Ellos dicen así, no, murió en el juego. Entonces llegan diciendo así, ahora tú vas a ver, te voy a matar en el juego, ¿no? Entonces llegan con esa competitividad bien tradicional Muy y naranja. sí, muy naranja y durante el juego entonces llegan a entender que sin colaboración, porque el juego llega en un momento en que el dinero ya no importa más, ¿no? Llegas a una fase del juego donde tienes que trabajar en conjunto para obtener algunas cosas que no es dinero, pero que si no lo haces en conjunto no consigues avanzar más en el juego. Entonces ellos se dan cuenta de que dinero no es todo y que competición interna muchas veces es dañosa, ¿no? Entonces ellos llegan con eso y después salen con una mentalidad un poco diferente, ¿no? Eh, Mira, no sabía que podíamos colaborar de esa manera. Entonces esas cosas son experiencias que nos están trayendo bastante alegría, ¿no? De cómo el juego está llegando a destino. Qué qué maravilla, qué padre que está Y contribuyendo así, ¿no? sí, y tal vez un poco como la otra cosa que dijiste, Ujú. ah, para gente que está pensando en autogestión, ¿no? De una manera general, pienso que he visto también y eso es algo que yo creo que tiene que llevarse hacia esas personas, ¿no? Mucha gente quiere saber o quiere colocar autogestión porque es algo que está de moda, ¿no? Ahora se habla mucho de autogestión, se habla de nuevos modelos de gestión, pero ellos piensan que es uno, o porque está de moda, o porque eso les va a traer más productividad y más dinero. Y yo pienso que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué te interesa la autogestión? ¿Qué es lo que tú imaginas que autogestión puede traer para tu organización, para tu vida, ¿no? Para ustedes como grupo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo creo, le diría a la gente que quiere hablar de autogestión, ¿no? Eh, Realmente, ¿qué estás buscando? ¿No? Porque la autogestión tiene que ver con, por ejemplo, conocerte a ti mismo, ¿no?
No puedo colaborar con otros si yo no me conozco bien primero. Entonces, hay un proceso y a veces demora un poco eso, ¿no? De autoconocimiento. Tiene que ver también con una pluralidad de las relaciones, ¿no? Entonces, como si estás dispuesto a relacionarte con gente que piensa diferente que tú. ¿Cómo, cómo, cómo eso es en tu vida? ¿Es fácil, es difícil, ¿no? Porque en autogestión ya no, probablemente no vas a tener un jefe que va a decidir las cosas. Tú vas a tener que conversarlas junto con tus pares y a veces van a haber diferencias de opinión, ¿no? Conflictos que no necesariamente son cosas malas, pero entonces es eso. También pensar un poco en eso, ¿no? ¿Cómo lidias con la pluralidad, con la diversidad? Si eso es algo que es difícil o no, porque va a ser parte de la autogestión, ¿no? Estás en modo Ángel. Eh, Perdón. Esta es de las cosas que antes cortábamos, pero para que se Sí. quede natural lo voy a dejar. Eh, Oye, pues me ha encantado, Oscar. Muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar alguien o dónde los puede encontrar? Redes sociales, página, todo lo que... Sí. Eh, yo trabajo en una empresa que se llama Conexar con X al final. Entonces pueden encontrarnos tanto a Conexar como a mí en LinkedIn. Pueden buscarme allá, Oscar Calderón en LinkedIn o Conexar en LinkedIn. Y en las otras redes sociales también estamos, Twitter, Instagram, Facebook. También te voy a pasar los links para que los publiques después, ¿no? Puedes buscar a jornadatil.com y es el site del juego. También está en LinkedIn y ahora, como dije, tenemos un canal en YouTube que está nuevito, tiene pocas cosas, pero pueden ver ahí. Está todo en portugués, como dije antes, pero estoy a disposición para quien quiera conversar en español, en portugués, en inglés también un poco. Entonces, si alguien se anima, simplemente búsqueme por ahí en LinkedIn que hablamos. ¿En francés? No, no es cierto. Todavía. Muy bien, Oscar. Muchas gracias por compartirnos, por tu generosidad, por tu tiempo y espero que esto sea de gran utilidad para los que nos escuchan y los que los ven. Espero que sí, ha sido una alegría, primo, estar contigo aquí. Poder contar todo esto me deja bien alegre en realidad, ¿no? Porque era una idea y fue una de las maneras que yo quise conocer un poco más de autogestión. Dije, bueno, me voy a meter en este proyecto para ver si funciona en realidad, pues eso de la autogestión, ¿no? De trabajar en un grupo donde no hay jefes y cómo se hace con el dinero y quién manda y todas esas cosas que también me pareció un poco extraño al inicio. Y estoy aquí después de algún tiempo diciendo que funciona. No es como yo estaba acostumbrado antes, pero funciona y me ha ampliado la conciencia a los otros lugares. Entonces, gracias por la oportunidad que me diste aquí de contar en nombre de todo el equipo. Estuvimos en la cumbre Reimagina de 2021, facilitando también una sesión y el video está en el canal de YouTube de Reimagina también. Entonces, si alguien quiere verla, esa sesión fue en español. Ok, Entonces, no es una sesión de juego completa, es una experiencia que hicimos para que la gente tenga contacto con el juego, pero está en el canal de YouTube de Reimagina. del canal de YouTube de Reimagina 2030. Sí, de Muy bien, Reimagina 2030. muy bien, pues ahí ponemos todos los enlaces y pues bueno, y que te puedan contactar, que nos puedan contactar, pues si quieren resolver más dudas o simples curiosos, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Exacto. De nada, un gran abrazo, Ángel. Muchas gracias. ¿Te gustó el episodio? Déjanos saber tus comentarios en @significadoscompartidos en todas las redes.
LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, donde gustes. Pero no te puedo dejar ir sin antes recomendarte que entres al primer episodio de esta temporada 3, el Self-Management Model Canvas, donde podrás descubrir un metamodelo. Y además te hago la invitación nuevamente a que entres a la Academia de Significados Compartidos para que puedas descubrir los cursos que tenemos ahí para ti. Bueno, te espero en la siguiente y nos vemos. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada.